Buenos días con todos. Academia Universitaria Pi les da la bienvenida. Y bueno, la clase de hoy consiste en una clase introductoria al curso Matemática Superior 2. Algunos, también en otras universidades, lo conocen como Análisis Matemático 2. ¿Ya? Es igual, ¿no?, que el tema anterior del video anterior, que era Matemática Superior 1 y otros Análisis Matemático 1. Bueno, en fin, a lo que vamos a ver hoy es netamente lo que son las integrales, ¿ya? Entonces, ustedes han visto ya, si suponemos, ¿no?, de que alguien ya está en Matemática Superior 2, quiere decir que ya ha llevado Matemática Superior 1 o ya ha visto derivadas, ¿ya? Entonces, esto es como si fuese la continuación, ¿no?, un siguiente tema. O sea, un requisito para saber integrales es saber derivar. Bueno, aquí estoy poniendo, ¿no?, igual la portada de Análisis Matemático 2 de Eduardo Espinosa Ramos, donde vemos que el tema que se trata es integrales. Algunos lo ven como cálculo integral, ¿sí? También. Y un libro que también es recomendable, ¿no?, para empezar, para aprender, también es de Lázaro. Y otro libro también es de James Stewart. Y ambos son buenos libros. Y el de Eduardo Espinosa Ramos, ¿no? Todo libro que contribuye al aprendizaje es bueno. Entonces, sin más, veamos qué tenemos para hoy. Ya. Esto es como una introducción, como les decía, ¿no? Para nosotros aprender integrales, lo que debemos saber es derivadas. Ya, nosotros debemos saber derivar. Entonces aquí estoy poniendo un ejemplo, bueno, ejemplos para derivar, ¿no? Porque nos dice, hallar y', esto significa derivada o derivada de f de x o derivada de y, según sea el caso. Entonces, sin más, esto ya es como un repaso, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería aquí la derivada de esto? Su derivada sería, ¿se acuerdan?, ¿no? Derivada, este 3 viene aquí y disminuye en 1, así ve, sería 3x al cuadrado. Del logaritmo natural de x. Entonces, si se olvidaron lo que les dije, ¿no?, existe la tabla de derivadas, ¿ya? Para derivar se usan tablitas. Entonces, veamos, aquí está. Esto también les mostré incluso en la clase pasada. Entonces, vemos aquí, ¿no?, la derivada de un número es 0, ¿sí? La derivada de una función elevada a un exponente, entonces el exponente baja. Eso hemos utilizado aquí, ya. Eso, de x al cubo, su derivada es 3, baja el 3 por x al cuadrado, disminuye, ¿no?, en una unidad. 3 menos 1, 2. Ya. Ahora, del logaritmo natural de x, eso lo tenemos aquí está, ¿ve? Si y es logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Entonces vamos a aplicar, ya, como repasando, la derivada aquí sería 1 entre x. Derivada de la tangente de x. Entonces, si tú te has olvidado, agarras, buscas la tabla y buscas donde esté esa derivada de la tangente de x. Aquí está, ve. Si ya es tangente de x, su derivada puede ser así, puedes poner también así, o si no, de frente secante al cuadrado de x, ¿ya? Entonces, si y es tangente de x, su derivada es secante al cuadrado de x. Entonces aquí puedo poner secante al cuadrado de x. Esa es la derivada de la tangente. De la exponencial de x, ¿cómo es su derivada? Nosotros nos acordamos aquí de la exponencial. Por eso, la tabla de derivadas, ¿no?, es como un formulario donde tú vas a ir buscando. La idea es que aprendas a utilizar, ¿no? Aquí está, ¿ves? Si y es la exponencial, su derivada es lo mismo. Entonces aquí vamos a ver de que si la función es la exponencial de 3x, ¿ya?, su derivada va a ser la misma exponencial de 3x. Pero esto ya es una función compuesta, ¿no? Porque si tú te das cuenta en la fórmula, ¿ya?, en la fórmula es cuando hay x. Aquí ves, si tú te das cuenta, aquí está x.
Pero ¿qué pasaría cuando ya no está x? Cuando ya no está x es como si fuese esto, ¿ve? Cuando es función compuesta. ¿Qué vas a poner? Vas a poner el mismo exponencial, ¿no? De todo, o sea, pones lo mismo, la exponencial con la función, por la derivada de esa función, ¿ya? Entonces aquí ¿cómo sería? Si nosotros nos damos cuenta aquí, ¿ya? Voy a poner así, ve. La derivada entonces ¿cómo sería? La derivada sería la exponencial de 3x, ¿no? Por la derivada de 3x, así. Y esto, ¿cuánto es la derivada de 3x? ¿Te acuerdas? Esto te va a quedar así, la exponencial de 3x por la derivada de 3x es 3, nada más, ¿no? Ya. Y esto al final te va a quedar 3 exponencial de 3x, así. Esa es la derivada. Ahora, ¿cómo sería aquí esta derivada? La derivada de esto, como hay una suma, voy a poner así, ¿ve? La exponencial de x derivada más la derivada de 5, así, ¿no? La propiedad de suma. Entonces esta es derivada, ya, esta es la derivada. Entonces yo pregunto, ¿cuánto es la derivada de la exponencial de x? De eso es lo mismo, exponencial de x. ¿Cuánto es la derivada de 5? Cuando un número está solo, su derivada es 0. Entonces me queda exponencial de x. Así. ¿Ya? Y ahora una función que es compuesta, igualito, ¿ve? Si y es logaritmo natural de x, aquí ve, aquí, si y era logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre dicha función. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cómo sería esta derivada? La derivada aquí va a ser así, ¿ve? 1 sobre dicha función. Dicha función es 2x menos 3. Y ahí aplicas lo que es la regla de la cadena por 2x menos 3 derivada. Esa es la regla de la cadena, ¿no? O cuando derivas una función compuesta. ¿Ya? Entonces, pregunto, arriba, esto ya voy a copiar como está. Lo que tengo que derivar es esto. ¿Cuánto es la derivada de 2x menos 3? Por eso, si tú ya estás en esta instancia, ¿no? Para entrar ya a matemática superior 2, tú ya deberías saber esto rápidamente. Derivada de 2x es 2. Derivada de 3, cuando está solito es 0. Entonces arriba me va a quedar 2 sobre 2x menos 3. Y esas serían las derivadas, ¿ya? Ahorita, como les digo, estamos derivando nada más. Esto ya hemos visto ya la semana, la clase anterior, ¿no? El video anterior pueden repasar también. Pero si alguien ya está llevando Matemática Superior 2, ya se da por sentado de que conoce ese tema. Entonces usted dirá, no, profesor, pero estamos en Matemática Superior 2 y ¿por qué nos enseña esto? Es que vamos por partes y ahora sí, veamos esto, ¿ve? Aquí, ¿qué he hecho, ve? Aquí te doy la función y ¿qué te pido calcular? La derivada, ¿sí? ¿Qué pasaría en el caso contrario? Así. O sea, aquí te doy la derivada y ahora te digo, ¿quién era la función inicial? ¿Sí? Porque si hacemos este caso, ¿ve? ¿Qué pasaría si yo te digo, ve? Esta es la derivada, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Esto, yo pregunto, ¿esto de quién es su derivada? Tú me dirías de x al cubo. ¿Ya? Si yo te digo, cuando tú veas 1 sobre x, ¿de quién era su derivada? ¿Quién era la función? Era el logaritmo. Entonces, ese es el concepto que debemos conocer para saber ya lo que es las integrales. Eso también se conoce como antiderivada, ¿ya? Entonces, aquí ya vamos a ir viendo lo que es la antiderivada. La antiderivada. Entonces, en la antiderivada es el proceso contrario a la derivada, pues se llama antiderivada, o sea, el proceso contrario a la derivada. Entonces yo pregunto aquí, ven, si esto es una derivada, ¿ya? Si esto es una derivada, ¿quién era la función inicial? Porque esto ya me está indicando aquí, como hay una prima, de que eso ya es la derivada. Entonces yo pregunto, ¿quién era la función inicial? Entonces tú puedes decir y era x al
cubo, ¿sí o no? Entonces, esto que estás calculando aquí, esta es la antiderivada, o sea, el proceso opuesto a la derivada. Entonces, veamos aquí, ¿ve? Si este es f', o sea, f derivada de x, ¿quién es f de x? O sea, ¿quién debía haber sido f de x, sí o no? Entonces estoy diciendo, como es la exponencial, debe haber sido otra exponencial, ¿sí o no? Así, ya, está bien, ¿sí? ¿Y cómo compruebas si está esto bien hecho o no? A ver, vamos a suponer que yo te doy un ejercicio así, ¿no? O aquí, ya, en el de derivadas. Vamos a comprobar, ¿no? Aquí en el de derivadas, vamos a suponer que yo te doy otro ejercicio, ¿ve? Así, ya. A ver, vamos a poner que sea ejercicio 7, exponencial de 2x. Ya yo pregunto, de esto, ¿cuánto sería su derivada? Entonces aplicamos, el exponencial es lo mismo, pero no te olvides la regla de cadenas por la derivada de 2x. ¿Y cuánto es la derivada de 2x? Es 2, ¿sí o no? Entonces la derivada va a ser así, ¿ven? 2 por la exponencial de 2x. Así. Entonces, cuando tu función es exponencial de 2x, tu derivada es 2 por la exponencial de 2x. A ver, veamos en este ejercicio. Pero aquí falta el 2, ¿ve? Aquí no hay un número 2, ¿no? Porque si hubiese estado aquí un número 2, ahí sí, tú hubieses dicho, ¿no? Que esta es la antiderivada, ¿no? ¿Por qué? Porque de esto su derivada es así, con un 2 adelante. Entonces, ¿cómo vas a poner aquí? Entonces, aquí lo que vamos a poner es que esto sería entre 2, así. ¿Ya? Entonces, la función, ¿no? Si esta es la derivada, la función, ¿no? Inicial, antes de derivar, debía haber sido esto, exponencial de 2x entre 2. O sea, este número que está aquí, este coeficiente va a pasar a dividir, ¿ya? Así. A ver, veamos ahora otro ejercicio, ¿eh? Yo pregunto, si tú ves, ¿no? que de alguien su derivada es secante al cuadrado, ¿de quién era secante al cuadrado su derivada? ¿De qué función su derivada es secante al cuadrado? O sea, aquí va a ir f de x. ¿Y quién es f de x? O sea, ¿de quién su derivada es secante al cuadrado? Entonces puedes hacer esto, ¿eh? Aquí, en las derivadas, bueno, te puedes dar cuenta como secante, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, debe estar en los trigonométricos. Entonces, si nos damos cuenta, y eso habíamos visto hace ratos, que si y es tangente de x, su derivada es secante al cuadrado. Entonces, ¿qué puedes indicar aquí? Que si una derivada es secante al cuadrado, ¿qué quiere decir? Que la función, ¿no? La función o la antiderivada debe ser la tangente de x, ¿sí o no? Claro, pues, ya, así, tangente de x. Porque si tú derivas esto, te debe dar secante al cuadrado. Entonces, como le digo, ¿no? La antiderivada es el proceso inverso a la derivada, ¿ya? Entonces tú te vas a preguntar, como tú ves aquí y', tú dices, ¿no? ¿De quién su derivada es coseno de x? Así. O sea, ¿qué función he tenido que derivar para que me dé coseno de x? Entonces, eso es lo que vas a hallar, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué función debería ser? Aquí al derivar te da coseno de x. Entonces, tú agarras, ¿no? Por eso ya has llevado derivadas y te acuerdas, ¿ven? A ver, ¿de quién su derivada es coseno de x? Allá, del seno de x. O sea, si tú tienes la función seno de x, su derivada es coseno de x. Entonces yo pregunto, ¿no? ¿De quién su derivada es coseno de x? Del seno de x. Esa es la antiderivada. Entonces aquí ven, como ya está aquí y', quiere decir que esto ya está derivado. Entonces y ¿cuánto debía ser? Claro, y debe ser el seno de x. De tal manera que al derivar esto, te va a dar como resultado coseno de x. ¿Ya? Entonces lo que estás calculando tú es, y ahora a partir de una derivada estás calculando la función inicial. Ahora igualito ve, ¿de quién su derivada es 1 sobre x? Entonces tú dices, en las derivadas, y eso está varias veces hemos visto, ¿de quién su derivada es 1 sobre x? Tú dices, no, aquí está 1 sobre x, no, pero tiene que estar en las derivadas, ¿no? Porque la antiderivada es eso, tú te ubicas, la antiderivada es eso, te ubicas en la derivada y vas a responder quién era la función inicial, ¿ya?
Entonces mira, ve, de quién su derivada es 1 sobre x, del logaritmo natural de x. Entonces, por lo tanto, si y derivada es 1 sobre x, ¿qué quiere decir? Que y debía haber sido logaritmo natural de x. Así, la antiderivada, ¿ya? Y si vemos, de quién su derivada es 1 entre x más 4. Esto ya es parecido a esto, ¿no? Es una variación de esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería aquí? Vamos a poner, entonces y ¿cómo debería ser? Y nada más debe ser el logaritmo natural de x más 4, así, valor absoluto, ¿ya? Aquí sí te aseguro de poner valor absoluto porque el logaritmo de un número negativo no existe. Listo. Entonces, lo que hemos hecho ahora es el proceso inverso. ¿Se acuerdan? Aquí en estos ejercicios, lo que hemos hecho es, teníamos la función y calculábamos la derivada. Aquí hemos hecho el proceso inverso. Tenemos la derivada y calculamos quién era la función inicial. Este proceso se llama el cálculo de la antiderivada, ¿ya? Eso hemos hecho, la antiderivada. Y eso está bien ligado a lo que es la integral. A ver, si alguien me dice, profesor, ¿te acuerdas que de un número, aquí ven, este más 5, ya, este más 5, al final su derivada es 0, ¿sí o no? ¿No? Más 5. ¿Y qué pasaría si ponemos 15, pues, no? Y aquí lo que vamos a ocurrir es que esto va a ocurrir de que esto va a ser 15 y la derivada va a seguir siendo 0, ¿sí o no? Y así. Entonces, si yo a todas estas funciones les agrego un número, por ejemplo aquí le pongo más 20, aquí la derivada va a ser más 0, porque derivada de un número 20 solito va a ser 0, ¿ya? Entonces eso nos da pie a conocer ya la antiderivada general. Entonces la antiderivada general ya viene a ser cuando tú, por ejemplo, ¿no? La antiderivada general ya es que tú le vas a añadir aquí, ¿no? Al último una constante o un número cualquiera. Algunos le ponen c, por ejemplo, ¿no? Así. Entonces, por ejemplo, aquí algunos le ponen k, algunos le ponen c1, c2, o sea, es donde este número c representa un número, ¿ya? Un número, una constante. Entonces, si tú te das cuenta, si yo derivo esto, la derivada va a seguir siendo 1 sobre x. Entonces, lo que has calculado con esto es ya la antiderivada general, ¿ya? Entonces, y esa antiderivada general se conoce como la integral, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a ver la integral. Su símbolo es así, ¿no? De una integral. Y básicamente es la antiderivada, pues, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Si bien el símbolo es así, y siempre debe haber un diferencial de x, de una variable, ¿ya? Entonces, y todo lo que está entre él, aquí, eso es justamente tu función derivada. O sea, es como si fuese esto, ¿ya? Y de ahí vas a decir, ¿no? Que, o sea, esta es la derivada 3x al cuadrado y la función debe haber sido x al cubo, ¿ya? Así. Entonces, cuando yo veo una integral y un diferencial, entonces me voy a dar cuenta de esto, ¿ya? De esto. Y voy a calcular la antiderivada de esto. O sea, al ver la integral y el diferencial ya te está diciendo calcular la antiderivada, ¿no? De esta función que tú tienes, ¿ya? Entonces vamos a calcular ya los ejercicios. O sea, aquí ve, de 3x al cuadrado es como si esto ya fuese, es como si esto ya sería una derivada, ¿ya? Eso es una derivada. Entonces me pregunto, ¿quién era la función que dio origen a esa derivada? Y tú sabes que esto es x al cubo, ¿sí o no? Claro, porque ¿cómo es la derivada de x al cubo? El 3 baja 3x al cuadrado, ¿sí o no? Y listo. Entonces, pero ¿qué más faltaría aquí? Ponerle más una constante. Esa es la integral indefinida, entonces. ¿Ya? Así. Y listo, y eso sería.
aquí igualmente ve, yo me preocupo de esto, ¿no? Claro, al ver la integral yo ya sé que voy a calcular una antiderivada y yo pregunto, ¿de quién? ¿A quién debió haber derivado para que me dé este resultado? Entonces, tú dices, allá esto debe ser logaritmo natural de x menos 3, ¿sí? Y luego le añades una constante y listo. Eso sería la integral, ¿ya? Así. A ver, aquí me doy cuenta, aquí ve, coseno de x. ¿A qué función al derivarle me da como resultado coseno de x? Entonces, tú como sabes derivar, tú dices allá. O sea, mejor dicho, ¿de quién su derivada es coseno de x? Pues allá este es del seno de x. Porque si yo derivo seno de x, me va a dar coseno de x, ¿ya? Y le agrego una constante, así. A ver, pregunto aquí, veamos este ejercicio. De la exponencial, como ustedes saben, aquí me voy a centrar en esta parte nada más, ¿ya? Claro, la integral ya te indica que es una antiderivada. Entonces, al calcular la integral, ¿cuánto sería el resultado? Entonces, esto que es allá, esta es la exponencial de 3x, ¿sí? Está bien. Y entre 3, más una constante, así. Claro, en integrales, este número vas a poner a dividir, tal como hemos visto aquí, ven, ¿no? Como era exponencial de 2x, aquí pones 2x entre 2. Entonces la función debía haber sido así para que su derivada salga esto. Entonces, eso aquí ve, como aquí es 3x entre 3. Y listo, eso es la integral ya, ¿no? Eso es la integral, indefinido, así. Entonces hemos ido paso a paso, ¿no? Un recordatorio de derivadas. Ahora, ¿cómo se calcula? O sea, ¿cuál es el concepto de integral? El concepto de la integral, ¿qué es? Que es una antiderivada. O sea, tú te preguntas, ¿no? ¿Qué función he derivado para que me dé este resultado? Entonces, debía haber sido x al cubo. Y así, ¿ya? Entonces, pero va a haber casos donde aquí está fácil, pues, ¿no? Tú dices, sí, esto te puedes dar cuenta, inclusive te puedes dar cuenta. Aquí ve, como yo digo, ¿no? Cuando estás en integrales, puedes ponerte a este lado y ir encontrando las funciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si ves 1 sobre x con una integral, quiere decir que su antiderivada te está pidiendo y sería logaritmo natural de x. Para eso también existe ya las tablas de integrales, ¿no? Existen las tablas de integrales. Aquí está, ve. Cuando tú ves integral de 1 entre x, ¿no? Te está pidiendo la antiderivada. O sea, ¿qué función al derivar te dio 1 entre x? Entonces debías haber sido el logaritmo natural de x, ¿no? Sí. Entonces también existe la tabla de integrales, ¿ya? Y esto también se puede descargar, bajar en los libros, sacar copia y no vas a tener inconveniente. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, ve, son básicos, pues, ¿no? Tú te das cuenta, por ejemplo, aquí está, ve. ¿A qué función debo derivar, ¿no? Para que me dé como resultado coseno de x. Debe ser el seno de x, por eso la integral del coseno es el seno de x. Sí, ya. Pero va a haber ejercicios donde no va a ser así tan simple. Entonces, cuando ya hay ejercicios más elaborados, tú lo que vas a tener que hacer es usar algunos métodos de integración, otros le dicen técnicas de integración, ¿ya? Y la más básica es el cambio de variable, así. Entonces, si hay alguna duda, pueden ir preguntando, no se preocupen, ¿ya? Entonces, veamos aquí. Cambio de variable, eso ustedes han visto en álgebra, no se puede hacer el cambio de variable, pero ¿cómo se hace aquí en este curso? Miren, lo que vas a hacer en este caso, aquí ve, cuando hay denominadores, a veces lo práctico es a él hacerle un cambio de variable, o sea, asignar una variable, así. Entonces, a este x al cuadrado más 8 le voy a asignar una variable. A veces, la mayoría, a veces, ¿no? En algunos libros los enseñan a usar así. ¿Ya? Y siempre que hagas un cambio de variable, siempre vas a tener que aplicar diferenciales. Aplicar diferenciales es similar a derivar, solo que vas a aumentar la palabrita du.
o si es x de x. O sea, veamos aquí, ve. Yo pregunto, ¿cuánto es la derivada de u? Asumiendo que es una variable, la derivada de u es 1, ¿ya? O no hay nada que derivar, pones de u. Aquí pregunto, ve, ¿cuánto es la derivada? O sea, la diferencial es similar a derivar, ¿ya? Tiene una particularidad nomás, pero al final en la práctica estamos derivando, ve. Pregunto aquí, ve, ¿ya? ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? 2x. ¿Cuánto es la derivada de 8? De 8, su derivada es 0 porque es un número, y así. Y cuando has terminado de derivar le pones dx. Entonces al final esto me va a quedar así, ve, ¿no? 1 por du es du sobre 2x diferencial de x. Así me está quedando, ¿ya? Entonces lo que has hecho es calcular el diferencial, que está relacionado con la derivada también, ¿ya? Entonces, como tú has hecho tu cambio de variable, quiere decir que esta integral, como has hecho un cambio de variable, esta integral de aquí tienes que expresarlo en términos de la nueva variable, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo así. Entonces aquí, integral. Te das cuenta aquí que tienes x por dx arriba, o sea, esto lo puedes escribir, y tú ya que sabes álgebra, sabes, ¿no? Que puedo escribirlo esto así, ve, x por dx sobre x al cuadrado más 8, y así. Entonces lo que voy a tener en cuenta ahora, o sea, aquí no he hecho cambio de variable todavía, solo esto lo estoy expresando de otra manera para que se entienda esto. Entonces tú dices, ve, ya, integral. Ahora sí voy a hacer uso de este cambio de variable que he hecho. Si tú te das cuenta, aquí ves x por dx, aquí está, ve, x por dx, ¿a qué sería? Este 2 pasa a dividir, ¿cierto? Entonces, o sea, se quedaría así, ve, du medios es igual a x por dx. Entonces aquí en vez de poner x por dx, tú puedes poner du sobre 2, así, ¿ya? ¿Qué más? ¿Te acuerdas que x al cuadrado más 8 quién es? Has hecho tu cambio de variable, ¿sí o no? Es u. Entonces aquí u está a nivel de, y este está a nivel del denominador, entonces esto también debe ir aquí, 2 por 1. Listo. Y por propiedad de integrales, este número 2 puede, como está multiplicando o dividiendo, puede ponerse adelante como un medio, y me quedaría así, ve, integral de du sobre u. Listo. O también, ¿no? Es como si estuviese así, ve, un medio integral 1 sobre u por du, así. Ahora yo pregunto, esta integral ya está simple, ¿sí o no? Esto, si tú te das cuenta en tu tabla de integrales, es como si fuese esto, ve, 1 sobre x de x. ¿Qué te queda? Logaritmo natural de x. ¿Qué pasa si esto le cambias por z y esto por z? Aquí sería logaritmo natural de z. Si esto es u y este es u, 1u entre du sería logaritmo natural de u, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, esto me va a quedar así, ven, un medio por el logaritmo natural de u en valor absoluto más una constante, no te olvides tu integral, ¿no? Ya, listo. Por lo tanto, aquí, ¿cuál va a ser el resultado? Luego tienes que volver, pues, ¿no? ¿Te acuerdas que tu variable original era x? Entonces, al final, esta integral, ya, aquí hemos hecho un cambio de variable. En algunos textos a veces te ponen así, y igual, entonces tú puedes ir escribiendo así. Entonces, ¿cuánto te sale la integral? Sería así, ve, un medio por el logaritmo natural de u, pero u es x al cuadrado más 8 más una constante. Y listo, y eso sería tu respuesta, ¿ya? Así, entonces ahí se aplica el método del cambio de variable. Y ese método es de repente uno de los más básicos también. O sea, te dan un ejercicio, si no es una integral inmediata, esto ve. Estos integrales, estos ejercicios que hemos visto, ¿no? Son rápidos, es darse cuenta nomás. Por eso se llaman integrales inmediatas, ¿ya? Entonces hay otras integrales. Lo siguiente es, ¿no? En nivel de dificultad, de repente son las integrales que tú puedes resolver mediante el cambio de variable. Y así. Entonces esos son, por ahí siempre vas a empezar, ¿no? Ya a resolver una integral.
o bien es inmediata o bien es cambio de variable, son los más básicos. En este caso, por ejemplo, vamos a seguir viendo con el cambio de variable. Como les digo, ¿no? Cuando hay denominadores, principalmente puedo hacer ese cambio de variable. Entonces aquí ve, ¿cuál sería mi cambio de variable aquí? Voy a decir, ¿no? Que u va a ser igual a la raíz de la exponencial de x más 8, así, ¿ya? Ahora como es raíz cuadrada, pasaría así, ve, u al cuadrado es igual a la exponencial de x más 8. ¿Se acuerdan cuando haces cambio de variable? ¿Qué siempre tienes que hacer de ahí? Aquí les expliqué, ¿no? Siempre cuando haces un cambio de variable, luego lo que tienes que hacer es calcular el diferencial, que es similar a derivar y al final agregar, ¿no? De u, si estás con la variable u, y por este lado, como has derivado con respecto a x, de x, ya, así. Entonces eso vamos a hacer aquí. Entonces lo que voy a hacer, ¿no? ¿Cuál es la derivada de u al cuadrado? La derivada de u al cuadrado es 2u por du, ¿ya? La derivada de la exponencial de x, de esto su derivada, es lo mismo, exponencial de x, más la derivada de 8 de un número es 0, y al final me queda dx. Entonces aquí me queda 2u de u es igual a ex por dx, ¿sí o no? Así me estaría quedando, ¿ya? Entonces esta parte de aquí, este es tu cambio de variable que has hecho, pero la idea es que todo esto ya lo reemplaces aquí, ya aquí. Entonces vamos a hacer eso, otro color. Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí? Ve, sería la integral, mira, ve, x por dx, y aquí tú tienes, ve, x por dx. En vez de x por dx, tú puedes poner esta expresión, ve, 2u de u. Entonces aquí voy a poner así, 2u, ahí ya, ahí, 2u por du, entre, aquí es igual toda esta expresión, raíz de la exponencial de x más 8, esto es u, ya, así, u. Entonces aquí pongo u, y si te das cuenta, ¿qué va a ocurrir? Que esto se va a anular con esto, y ¿qué me va a quedar aquí? Ven, esta integral, ya que aquí le puedo poner así, esta integral, ¿a qué va a ser igual esa integral? Esa integral va a ser igual a 2 integral de du, y este también es una propiedad básica, ¿ya? Es una propiedad básica, que la integral con el du se anulan, ¿sí? Y por lo tanto me va a quedar así, de 2u, ya, más una constante. Pero ¿te acuerdas quién era u? U es esto, ve. Entonces aquí vas a poner la raíz de la exponencial de x más 8, así, y esto más una constante. Listo, y esa sería tu respuesta, ya. Con el método, un método básico también es el cambio de variable. A ver, veamos otro método que también, o sea, hay varios métodos, ¿ya? Como esto es demostrativo, los más básicos, y uno también que deberían saber, fracciones parciales. Esto lo he puesto porque en sí el método de fracciones parciales no es difícil, porque este tema, fracciones parciales en sí, esto tú deberías haber aprendido desde la pre. En la pre o en una academia, en álgebra, ya deberían saber hacer fracciones parciales. Entonces, si tú lo ves esto complicado, ahorita vamos a ver ese método, entonces es porque no tienes esa base en álgebra. Entonces vamos a ver de qué consta este proceso de fracciones parciales. Entonces lo que voy a poner es aquí, ve, la fracción, ya, parcial de x más 9 esto lo voy a igualar así, de a entre más b entre x menos 2, así, ese es el proceso. ¿Qué más? Aquí voy a sacar mínimo como un múltiplo, se multiplican en aspa, entonces me va a quedar, y de ahí lo que va a ocurrir es que estos se van a multiplicar abajo, ¿sí o no? Porque cuando sacas mínimo común así multiplicando en aspa, estos dos se van a multiplicar, ¿y qué va a ocurrir? De que se van a anular al final, ¿no? Por lo tanto me va a quedar así, de x más 9, ¿a qué va a ser igual? A por x menos 2 más b por x más 5.
así, ¿sí? Porque te acuerdas, se multiplican a por x menos 2 más b por x más 5 y abajo se encontraban estos y por eso lo hemos simplificado. Entonces nuestro objetivo es hallar el valor de a y de b. Entonces si seguimos, ¿no?, con ese objetivo, puedo decir así, a ver, ¿qué pasa si x vale 2? Si x vale 2, ¿cómo me quedaría? A ver, si x vale 2, o sea, ¿por qué digo que x vale 2? Lo que hago es este x menos 2 lo igualo a 0. ¿Cuánto vale x? 12, ¿no? Entonces, con el objetivo de que esto sea 0, pues. Entonces, si x vale 2, me va a quedar así. 11 es igual a por 0 más b por 7. ¿Sí? Estamos reemplazando nada más, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto va a quedar b? Esto ya se anula, ¿sí o no? Entonces, 11 séptimos sería el valor de b. Y ya tengo el valor de b. Ahora, ¿qué pasa si x vale menos 5? Si x vale menos 5, ¿por qué le doy menos 5? Porque este x más 5, si lo iguala a 0, x va a valer menos 5. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar aquí b? Me va a quedar así b. No, reemplazo aquí b. Esto, aquí estoy reemplazando, ¿no? Ya, sí. Entonces, este x igual 2 he reemplazado aquí. Este x igual menos 5 también debo reemplazar aquí. Entonces, si x vale menos 5, ¿cómo me quedaría al reemplazar aquí? Menos 5 más 9 es 4, va a ser igual a por menos 7, así, menos 7, ¿ya? Más b por 0. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor de a? Menos 4 séptimos sería el valor de a. Así, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? De que toda esta expresión tú lo puedes expresar como una fracción parcial, así ven. Entonces, esta integral que le pondré y, ¿ya? Aquí no nos olvidemos, esta es una separación para hallar la fracción parcial. Nuestro objetivo es hallar esta integral. Entonces, ¿cómo ponemos aquí? Esto va a ser así, va a ser igual a la integral de aquí, ¿ven? Todo esto, ¿a qué es igual? A esta fracción parcial. Reemplazamos, ¿ven? ¿Cuánto vale a? Sería así, ¿ven? Menos 4 sobre 7 por x más 5 más b. ¿Cuánto vale b? Aquí está b. B es 11 séptimos más 11 séptimos por x menos 2 y diferencial de x, ¿ya? Entonces, lo único que hemos hecho es esto de aquí, lo hemos transformado en esto. Para eso, que hemos usado conocimientos, no netamente, este no es un conocimiento que vas a aprender aquí en Matemática 2. Claro, el profesor sí te va a enseñar, ¿no? Pues te puede hacer recordar. Pero esto tú no deberías verlo difícil, todo este proceso. ¿Por qué? Porque esto ya debías saber de álgebra, ¿ya? Entonces, seguimos. ¿Y qué va a pasar con esta integral? ¿Ve? Esta integral, ¿ya? Al final, esta integral se va a convertir en dos integrales, ¿ve? Porque cuando hay una suma, o sea, si tú tienes integral, ¿no? Así, ¿ve? De u más b por, digamos, ¿no? Digamos diferencial de x, esto tú lo puedes desdoblar en u diferencial de x más integral de b diferencial de x. Esa es una propiedad. Igual también si es que hay una resta, ya, si es que hay una resta también, pero si hay una multiplicación o una división, ahí sí no puedes separar las integrales. Entonces cuando hay suma o resta, tú puedes separar esas integrales. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer aquí, ¿ve? ¿Ya? Lo que voy a hacer aquí es, como hay una suma, esto separarlo en dos integrales. Y además sé de que estos números, ¿no? Menos 4 séptimos, como son números que están multiplicando, dividiendo, pueden salir. Entonces me va a quedar así, ¿ve? Menos 4 séptimos, integral, diferencial de x, entre x más 5, más 11 séptimos, integral, diferencial de x, sobre x menos 2, ¿sí? Entonces te diste cuenta que como este es un número que está multiplicando y dividiendo, entonces puedes sacar aquí, puedes poner más, pero no te olvides que siempre la integral, su parejita es el diferencial, ¿ya? Entonces esto también estaría mal si es que tú pones así, sin esto. Entonces, si hemos visto, este ejercicio ya se asemejan, ¿no? Algunos que hemos visto.
Por aquí, por ejemplo, ven, cuando hay un x, ¿no?, de primer grado, así abajo, o como esto, ven, cuando hay un x de primer grado, entonces es el logaritmo de x. ¿Ya? Siempre cuando sea x de primer grado va a ser un logaritmo. Aquí ve, x menos 3, como esta expresión es de primer grado, también logaritmo. Ya, entonces, con lo cual, aquí también, ¿no?, un logaritmo natural. Con lo cual nosotros, aquí, lo que vamos a hacer, esta integral es un logaritmo, este también es un logaritmo. Entonces, la respuesta que va a ser igual, va a ser menos 4 séptimos por el logaritmo natural de x más 5 más 11 séptimos por el logaritmo natural de x menos 2 más una constante. Así. Y listo, entonces ya está resuelto. Entonces este integral de aquí lo hemos resuelto mediante el método de fracciones parciales y ha quedado esto. Como les repito, el método de fracciones parciales no es difícil. Lo que debes saber es esto, convertir a fracciones parciales, y esos son conocimientos previos que debes tener, porque el proceso de ahí te hace una integral más fácil. Y ahora lo que vamos a ver es las aplicaciones de las integrales. Miren, aquí igualmente ven, como ustedes verán aquí, nos dice hallar el área, ¿no?, en la región, pero para hallar el área, ya, algunos pasos básicos que deberían saber. Uno es, lo primero es graficar, ya, hacer el gráfico. Yo pregunto, ¿dónde aprendiste a graficar una función? Eso, claro, en matemática básica. O sea, aquí yo no debería preocuparme por si ustedes saben o no saben graficar esto. Ya, yo me preocupo solo por saber la fórmula en integrales para calcular el área. Y la fórmula es esta, ¿ve? La fórmula, ya, es esta. Así, área entre dos curvas. O sea, entonces tú haces el gráfico y lo que vas a hacer es, el área se va a hallar con la integral así, ¿ve? Así, ve aquí, ve. El área se va a hallar así, ¿ve? La integral de a, ¿ve? Esa es integral definida. Y la resta de las funciones, ¿ve? El que está arriba, este es f de x, el que está arriba, menos la función que está abajo. Ya así. Este azul es la función de abajo. Así se calcula el área. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Lo que tienes que hacer es graficar por la función. Entonces también, ¿no?, me voy a ayudar de una herramienta, que es el GeoGebra, creo. Entonces vamos a graficar, ¿ve?, estas dos funciones. Ya. Entonces, a ver, veamos aquí esta función. Ya, voy a graficar la función menos x al cuadrado. También, ¿no?, tiene su forma, ¿ve? Como x al cuadrado es potencia x al cuadrado, así. Ya. Entonces aquí pongo más 4 por x, o aquí puedo poner 4x menos 3. A ver, vamos a ver su gráfico. Menos 1 aquí, se pone menos 1 por, así. X al cuadrado más 4 por x. Por x. Ya, ahí está. Claro, pues, ¿no? Sí, ¿se acuerdan? Esto, si ustedes ven también, ¿no?, mis ejercicios que he resuelto, que había resuelto en matemática básica en el video, ahí van a ver que les hablaba de la función cuadrática. Sí, de seguro debe estar por aquí. ¿Ya? Y esto es una función lineal. Así. Y vamos a graficarlo. Aquí, a ver, aquí. Vamos a poner y igual x menos 3.
y le añadimos y cerramos. Ahí está, ¿ve? Entonces, lo que me pide calcular, ¿ya? Lo que me está pidiendo calcular es esta región encerrada, esta región así. O sea, para que se entienda, ya, esta función parábola, su gráfico es así, ¿ve? Así, ya. Y esta función de color verde, su gráfico es una recta, así, así. Entonces, lo que me está pidiendo es esta área, esa área encerrada, ya, así. Esa área encerrada me está pidiendo calcular. Entonces, ¿cómo se calcula esto? O sea, ¿cómo se calcula eso? A ver, veamos. ¿En qué punto chocan? ¿En qué punto chocan? Mira, ve, este punto de corte es en el origen, ¿ya? Es en el origen, es en el punto 0,0, o sea, mejor dicho, aquí X. Si hago el plano cartesiano, así, ya, y así. Entonces, lo que está ocurriendo es que esto está coincidiendo, y así. Y ahora lo que me interesa es conocer este punto, ese punto en X. ¿Qué punto será? Ese punto de corte. A ver, en X, ¿cuánto es? 3. En X es 3, ¿ya? En X es 3. Entonces esto es en X3 y este es en X0. Por lo tanto, tú ya tienes el gráfico, ¿no? Aquí no, o sea, este gráfico lo puedes hacer tú mismo, o sea, lo vas a hacer tú mismo en un examen, ¿no? Pero yo ahorita me estoy ayudando porque el objetivo del curso no es enseñar a graficar, en matemática básica debería saber. Entonces, aquí ve, lo que queremos es calcular el área. Entonces el primer paso ya está, graficar, ¿ya? Y el segundo paso ya vendría a ser calcular el área. Entonces el área, ¿cómo es? Según la integral, ¿sí? Según la fórmula de integrales, el área que es igual, la integral del punto más, y si hablamos de X, ¿no? Si hablamos de X, es del punto que está más a la izquierda y luego hasta el punto que está más a la derecha, ¿ya? Y de la función de arriba menos la función de abajo. Entonces, ¿cómo aplicamos eso aquí? Miren, ve, el área, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual la integral del el que está más a la izquierda es 0, el que está hasta 3 en X, ¿ya? Listo. Y la función que está pasando por encima es el de color rojo, ¿no? O sea, en la intersección este está por encima, ¿ve? Hasta aquí el de color rojo está por encima. Entonces, ¿qué función eso era? Esa es la parábola, pues. Y esa parábola es menos x al cuadrado más 4x menos 3. Entonces así sería la función menos x al cuadrado más 4x menos 3. Esto menos la otra función. La otra función, si ustedes se dan cuenta, en el instante donde yo calculo el área, la otra función que está pasando por debajo es la recta. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Es y igual, y aquí está, ¿ve? Esto, ¿no? Y igual x menos 3, pero voy a poner solamente x menos 3, no voy a poner todo esto, ¿ya? Entonces, la función que es x menos 3. Y listo, y de todo esto diferencial de x. Entonces, lo que ya está. Ahora debo culminar con este cálculo y ya estaría todo. Entonces sería así, la integral de 0 a 3 menos x al cuadrado, ya. Aquí, a ver, 4 menos x, ¿no? Porque estos se van a, este paréntesis se va a abrir, me va a quedar entonces más 3x y nada más, ¿no? ¿Sí o no?
Claro, porque si se dan cuenta, menos por menos más, menos 3 más 3 es 0. Y ahora, ¿cómo serían estas integrales? Esto sería así de menos x. Ya, ¿cómo es la integral de x al cuadrado? Entonces esto se hace así, entre 3. Más de 3 se asume que aquí hay un 1, x aumenta en 1 su exponente entre 2. Y eso evaluado en 3 y en 0. Así ya sería la integral, ¿no? Estamos integrando, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es evaluar esto en 3, esto en 3. Ya así. Entonces el área que va a ser igual. Menos 3 al cubo sobre 3 más 3 por 2, 3 por 3 al cuadrado sobre 2, así. Entonces, ¿qué he hecho aquí? Lo que he hecho es, mira, ve, esto lo he evaluado en 3, ahí está, y esto también lo he evaluado en 3. Ahora debería ser así, ve, menos esto mismo lo evalúo en 0. O sea, ambos se van a evaluar tanto en 3 y en 0, pero lo que vas a hacer es restar ambas respuestas. Entonces sería, ve, esto lo evalúo en 3 y esto en 3. Ya está. Ahora, ¿qué falta? Evaluar en 0. Pero vas a poner menos esto, pero como hay un signo negativo, o sea, puedes poner aquí más 0 al cubo entre 3 menos 3 medios 0 al cuadrado, así. Ya, o sea, lo que hace es cambia de signo y evalúas en 0. ¿Ya? Entonces adelante le vas a cambiar de signo. Para evaluar en 0 lo que vas a hacer es cambiarle de signo y de ahí poner en x en vez de x 0. Entonces el área aquí, ¿cuánto va a salir? Ya sabemos que esto, ¿no?, que tiene 0, esto ya no me da ningún resultado. Aquí, ¿cuánto sería el resultado? 3 al cubo 27 entre 3 me va a quedar menos 9 más, así, más, ¿cuánto me queda aquí? 3 al cuadrado, 9 por 3, 27 medios. Entonces más 27 medios. Y esto me va a quedar al final 9 medios de unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque tú sabes que el área siempre se va a representar como unidades cuadradas. Y listo. Y esto ya sería tu respuesta, ¿verdad? Así. Ya, por lo tanto, el área, ¿no?, el área limitada por las funciones, su resultado sería esto, 9 medios, o sea 4.5 unidades cuadradas. Listo, entonces esa sería la respuesta. Bueno, aquí lo que sí me quedé con las ganas era este gráfico, y así por cuestiones de tiempo también, y esto ya también pueden ustedes repasar y ver que el gráfico está bien. Bueno, lo que sí les voy diciendo es que esta es una parábola, su vértice tendrían que hallar aquí, el punto vértice, y hallar la intersección. Ya, ese sería. Bueno, esta es una aplicación de las integrales. Sí, el tema es amplio, como les digo, no, esto van a llevarlo en 4 meses y yo estoy haciéndolo en 1 hora. Como les digo, es una introducción al curso para que vean que también, ¿no?, igual como en los otros cursos, que hay temas que deberían saber. Ya, si estás en Mate 2, mínimo debes saber derivar, y de ahí hemos visto también algunas cosas del álgebra, y eso que no hemos visto límites trigonométricos, donde también deberían saber trigonometría. Bueno, entonces espero les haya sido útil, y siempre agradecer que me sigan viendo. Saludos a todos, y si hay alguna duda escríbanme nomás. No les voy a cobrar ni un sol por es que me escriben, no quiero ayudar siempre. Ya, entonces nos vemos, amigos, hasta el próximo video. Chao.